El complejo de Adonis, también conocido como vigorexia o dismorfia muscular, es un trastorno mental en el que la persona se obsesiona por su estado físico hasta niveles enfermizos. Estas personas tienen una visión distorsionada de ellos mismos, se ven débiles y enclenques. Por este motivo, el trastorno incide directamente sobre su conducta alimentaria y se caracteriza por realizar una actividad física extrema, abandonando las relaciones sociales y descuidando otros aspectos de su vida, para dedicar todo su tiempo a entrenar. La adicción al ejercicio se acompaña de una ingesta exagerada de proteínas y el uso abusivo de sustancias como esteroides anabolizantes con el fin de aumentar la masa muscular y conseguir un cuerpo musculoso. Y pocas veces piden ayuda, pues creen que llevan un estilo de vida sano. Complejo de Peter Pan. El término se utiliza para describir a una persona mayor cuya vida emocional ha permanecido en un nivel adolescente. Evita asumir responsabilidades y compromisos propios de la edad y, en su lugar, prefiere mantener una actitud inmadura, irresponsable o infantil. El nombre deriva del personaje de Peter Pan, quien es conocido por su rechazo a crecer y su deseo de permanecer eternamente joven. Unos comportamientos comunes de este tipo de personas son: siente, piensa y actúa como si aún fuera un niño. Busca evadir responsabilidades dejando a otro tomar decisiones. Conductas dependientes que van desde lo emocional hasta lo económico. Baja tolerancia a la frustración. E idealizan la juventud como lo más importante. El complejo de superioridad es un mecanismo inconsciente en el cual una persona exhibe actitudes de superioridad o arrogancia para ocultar sus propias inseguridades o sentimientos de inferioridad. Esta actitud se manifiesta en una creencia exagerada de ser excepcionalmente mejor que los demás, con una autoestima inflada y la convicción de que todo lo que hacen, dicen o creen es correcto. Esta persona tiende a menospreciar a los demás, considerándolos inferiores, como un mecanismo de defensa para compensar sus propias deficiencias percibidas. Además, puede estar asociado con el alejamiento social y el soñar despierto, como formas de evitar enfrentar el temor al fracaso, relacionado con los sentimientos de incapacidad. El complejo de inferioridad consiste en sentirse por debajo e inferior a otras personas sin razones objetivas o reales. La persona que padece de complejo de inferioridad siente que los demás son mejores, tienen más cualidades, más posibilidades en todo. Pueden sobrecompensar debido a este complejo y lograr grandes cosas. Sin embargo, nunca creen que han alcanzado éxito suficiente. Es un problema de percepción, en donde nuestra autoestima se encuentra afectada, produciendo una generalización del sentimiento de inferioridad respecto al entorno. Complejo de Jonás. Se usa para referirse al miedo a la propia grandeza. Es una forma de autosabotaje en la que podemos caer sin darnos cuenta y que nos mantiene atados a patrones de comportamiento que nos limitan. Algunas causas de este complejo pueden ser: miedo a salir de la zona de confort rompiendo la rutina. Timidez, ya que desarrollar nuestros talentos suele ir de la mano con llamar la atención de los demás. Sentimiento de culpa porque sienten no merecerlo. Y también se teme a que nuestras relaciones vayan a resentirse si llegamos a tener éxito, que nuestros amigos y familiares reaccionarán con celos o cinismo. Todo esto deriva del sentido de la responsabilidad abrumadora que podría conllevar conseguir éxito, de vivir una vida extraordinaria que carece de familiaridad personal, y en ocasiones los problemas de autoestima que impiden que alguien pueda verse a sí mismo como una figura importante. Complejo de Napoleón. Este complejo se refiere a una actitud o mentalidad en la que una persona de baja estatura o estatura por debajo de la media desarrolla un comportamiento o una personalidad excesivamente dominante, ambiciosa o agresiva para compensar esta percepción de falta de estatura. Este término se inspira en Napoleón Bonaparte, quien era conocido por su estatura relativamente baja, pero también por su ambición desmedida y su búsqueda constante de poder y conquistas militares. Complejo de Mesías. Es un patrón de comportamiento en el que una persona se ve a sí misma como un salvador, líder o figura mesiánica. A menudo sienten una intensa necesidad de ser adorados, seguidos o reverenciados por otros, y pueden creer que tienen un destino especial o una misión única para salvar o transformar a otros. Este complejo puede manifestarse en diversos contextos, desde líderes políticos y religiosos hasta personas en posiciones de autoridad o influencia. Complejo de Otelo. Es un trastorno delirante por el cual la persona que lo sufre está firmemente convencida de que su pareja le es infiel. Se caracteriza por tener una desconfianza excesiva de su pareja, sin razones sólidas o evidencia completa de infidelidad, celos irracionales intensos y extremadamente destructivos, con pensamientos obsesivos, constantemente pensando que su pareja está haciéndole infiel, y un comportamiento controlador, como monitorear constantemente las actividades de su pareja, revisar sus mensajes o contactos, y limitar su libertad. Este complejo está inspirado en el personaje principal de la obra de teatro Otelo de William Shakespeare.
Complejo de Eróstrato. Hace referencia a un tipo específico de comportamiento destructivo o negativo que busca obtener reconocimiento, notoriedad o fama a través de acciones dañinas o delictivas. Este término se deriva del nombre de un individuo histórico, Eróstrato, quien incendió el templo de Artemisa en Éfeso en el 356 a.C. con el objetivo de hacerse famoso. El complejo de Eróstrato puede manifestarse en personas que están dispuestas a cometer actos extremos, a menudo perjudiciales o ilegales, con el fin de obtener atención, reconocimiento o notoriedad, incluso si eso significa provocar daño a otros o a la sociedad en general. El complejo de persecución es un fenómeno psicológico en el cual una persona experimenta la creencia irracional y persistente de que está siendo perseguida, vigilada o conspirada en su contra por otros, sin una evidencia real que lo respalde. Quienes padecen este complejo suelen interpretar de manera distorsionada las acciones de los demás, atribuyéndoles intenciones maliciosas o persecutorias. Esta creencia puede generar ansiedad, paranoia y comportamientos evitativos o defensivos en el individuo afectado. Complejo de virgen prostituta, también conocido como Madonna Whore Complex. La persona que lo experimenta tiene dificultades para integrar la sexualidad y el amor en una relación. Es decir, siente que no puede tener una relación sexual satisfactoria con alguien a quien ama profundamente, ya que la percibe como virginal o pura, mientras que solo puede sentir deseo sexual hacia personas a las que no ama, a quienes percibe como prostitutas o impuras. Complejo de Prometeo. Se refiere a individuos con una búsqueda constante de conocimiento y una gran curiosidad intelectual, a menudo acumulando una gran cantidad de información, incluso si tiene poca utilidad práctica, con el fin de impresionar a las demás personas de su entorno. Lo curioso es que muchas personas que lo padecen no conocen este complejo. Complejo de culpa. Se caracteriza por sentimientos intensos de responsabilidad y remordimiento por acciones pasadas percibidas como negativas o malas. Siente culpa de manera persistente, incluso cuando no hay una razón clara o lógica para sentirse culpable. Son excesivamente autocríticos y piensan que son responsables de todo lo malo que sucede. Tienen una creencia persistente de que han hecho algo mal o que harán algo mal en el futuro y tienden a ser excesivamente sensibles a las opiniones de los demás. Complejo de mártir. El complejo de mártir se suele justificar bajo la excusa del amor, el deber y el sacrificio. Una persona con un complejo de mártir busca llamar la atención y obtener simpatía a través del sufrimiento. Se caracteriza por sentirse constantemente victimizado, culpable o desvalorizado y busca demostrar su valía a través del sufrimiento o la negación de sus propias necesidades. Un ejemplo de esto se da en las familias donde una persona puede estar muy enojada porque tiene que hacer una tarea en particular, pero tampoco confía en que alguien más pueda hacerla correctamente. En este caso, es más probable que la persona haga la tarea ella misma y luego se queje al respecto, en lugar de permitir que otra persona lo haga. Un complejo de mártir también puede manifestarse en amistades. Una persona podría seguir lo que su amigo quiere hacer, aunque no lo disfrute, y luego quejarse de que la amistad está desequilibrada, porque las actividades nunca son su elección. Complejo de Dios. Una persona con complejo de Dios tiene una arrogancia y sentido de superioridad extremos, y puede creer que está por encima de su especie y de las otras especies que cohabitan la Tierra. Puede negarse a admitir la posibilidad de cometer un error o fallo, incluso frente a problemas complejos o tareas difíciles o imposibles. Además, puede considerar sus opiniones personales como incuestionablemente correctas. Creen que el mundo gira alrededor de ellos, carecen de empatía y por lo general va acompañada con un trastorno de la personalidad narcisista. Es frecuente encontrar este complejo en los líderes de empresas y de nuestra sociedad, así como entre las figuras políticas. Continuaré haciendo videos similares. Suscríbete para vernos.